Muy buenas noches, profesora. En esta oportunidad le hablaremos acerca de la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García. Durante el gobierno inicial, entre 1985 y 1990, el país experimentó una severa crisis económica marcada por una hiperinflación. De hecho, hubo un rápido aumento de precios, escasez de alimentos esenciales y serios problemas sociales y económicos. García decidió no cumplir con el pago de la deuda externa, lo que causó tensiones con organizaciones internacionales y llevó a que el país fuera excluido de nuevas líneas de crédito. Por ello, las políticas económicas adoptadas para enfrentar la crisis fueron ineficaces y empeoraron la situación, resultando en una profunda crisis que dejó una impresión duradera en la memoria nacional. Nuestro principal objetivo es el análisis de la hiperinflación utilizando marcos teóricos y conceptuales de la economía. Asimismo, explorar los eventos y políticas económicas del gobierno que impactaron en la economía nacional durante esa época. Por ello, consideramos que es importante estudiar este evento para reflexionar sobre el papel del Estado durante la crisis y cuestionarnos el por qué las políticas de García no protegieron la estabilidad económica, sino que más bien la deterioraron. Por ello, también a continuación hablaremos del impacto de las políticas económicas keynesianas y neoliberales en la hiperinflación en Perú, así como los conceptos económicos relacionados con la crisis, abordando aspectos macro y microeconómicos como la inflación, escasez y la intervención estatal. No sin antes mencionar que este trabajo aborda el logro del curso de Economía General, al analizar fenómenos económicos aplicando principios del funcionamiento de mercados y el papel del Estado en las políticas gubernamentales para el desarrollo social. Profesora, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Lady Antonella Neira Córdoba y le voy a presentar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico elegido. La hiperinflación que vivió el Perú durante el gobierno de Alan García de 1985 a 1990 fue un fenómeno muy difícil y complejo que se puede analizar desde diversas perspectivas económicas. Alan García asumió la presidencia en contexto de crisis económica marcada por un alto nivel de deuda externa, estancamiento económico y una inflación creciente. Ante esta situación, su gobierno decidió implementar políticas económicas que buscaban estimular la economía. Todo este proceso de hiperinflación vivida en el Perú se relaciona principalmente con la escuela keynesiana y la escuela neoliberal, la escuela keynesiana y la hiperinflación. La escuela keynesiana, fundada por John Maynard Keynes, sostiene que la intervención del gobierno es la clave para estimular la economía en crisis. Según Luis Moscoso, un economista, en el documental de Visión Franca 2023, la hiperinflación en Perú mostró el impacto de estas políticas. Durante los 2 años del gobierno de Alan García, se incrementó mucho dinero en la economía, lo que generó un crecimiento inicial, esto pues en sus primeros 2 años de mandato. Sin embargo, ese crecimiento fue artificial y se convirtió en hiperinflación en los últimos años de su mandato. García implementó un aumento del gasto público, proyectos de infraestructura y expansión del gasto social para estimular la economía y reducir la pobreza. Sin embargo, la falta de un plan de financiamiento adecuado llevó a un déficit fiscal creciente y a una emisión monetaria descontrolada, provocando la depreciación de la moneda y un aumento de la inflación. La relación de la escuela neoliberal y la hiperinflación, apertura y desregulación.
Aunque predominó un enfoque keynesiano, también hubo elementos neoliberales en su gestión, pues según la página del Orden Mundial 2023, el neoliberalismo promueve el libre mercado y una intervención gubernamental limitada. Para así poder controlar la inflación, el gobierno de Alan García implementó medidas fiscales como el aumento de impuestos y promovió la apertura comercial y la desregulación financiera. Apertura comercial, pues se redujeron las barreras comerciales para promover la competencia. Aunque se propuso esto para aumentar la competitividad, generó pues una mayor competencia para las empresas locales, lo que llevó a la pérdida de empleos y a la disminución de la producción nacional. La desregulación financiera. Se flexibilizaron las normas que regulaban el sistema financiero. Estas medidas fueron insuficientes para controlar la inflación, pues aunque tenían la intención de promover la eficiencia y la competitividad, también contribuyeron a la inestabilidad económica y a la grave devaluación del INPI. Los conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico de la hiperinflación vivida durante la época del mandato de Alan García son la economía como ciencia social y desarrollo económico. La hiperinflación vivida en el Perú es un fenómeno social y económico que impactó negativamente en el desarrollo económico del país. Además, tuvo consecuencias muy graves y devastadoras en su desarrollo. La hiperinflación provocó una disminución del producto per cápita, así como el aumento de la pobreza, la desigualdad y el deterioro generalizado de la calidad de vida de todas las personas. También podemos relacionarlo con la intervención del Estado en la economía, pues durante la hiperinflación el gobierno de Alan García implementó múltiples intervenciones, como el control de precios y la nacionalización de empresas. Sin embargo, estas medidas no lograron estabilizar la economía, pues la falta de políticas coherentes, efectivas y la ineficiencia administrativa agravaban la situación económica, llevando al país a una crisis profunda. Teoría de la demanda y la oferta. La hiperinflación se puede explicar a través de la teoría de la demanda y la oferta, pues el aumento descontrolado de precios fue impulsado por un exceso de demanda generado por la impresión masiva de dinero, sin un correspondiente aumento de la oferta de bienes y servicios. Este desequilibrio entre la demanda y la oferta agregada resultó en un incremento drástico de los precios, afectando a todos los sectores de la economía. Fallos en el mercado. La hiperinflación es un claro ejemplo de fallo de mercado. En este contexto, los mecanismos de precios dejaron de funcionar adecuadamente. Los precios no reflejaban el valor real de los bienes debido a la distorsión monetaria que se vivía. Esto creó un ambiente de incertidumbre donde tanto consumidores como empresas enfrentaban dificultades para tomar decisiones racionales, lo que a su vez exacerbó la crisis. Teoría del consumidor. La hiperinflación deterioró el poder adquisitivo de los consumidores, lo que alteró sus patrones de consumo. Las personas comenzaron a gastar su dinero rápidamente, temiendo que su valor se desvaneciera. Este comportamiento aceleró aún más la inflación, creando un ciclo vicioso que perjudicaba aún más a la economía. Estructura de mercado y competencia imperfecta. En medio de la hiperinflación, las empresas se enfrentaban a un mercado caótico, donde la competencia se distorsionó. Las prácticas monopolísticas y de oligopolio comenzaron a surgir, ya que algunas empresas intentaban aprovecharse de esta situación. Esto también llevó a una concentración de la riqueza en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población sufría las consecuencias de la inflación y la crisis económica que se vivía. Muy buenas noches, profesora. Yo soy Montesa Sánchez Valentina y hoy voy a estar explicando sobre el análisis desde la perspectiva macro y microeconómica que causó este fenómeno económico, es decir, la hiperinflación que se originó en los años 80 en la etapa presidencial de Alan García. En el aspecto macroeconómico, la hiperinflación ocasionó que el país sufriera una crisis económica demencial, que tuvo como principales manifestaciones la inflación, escasez, pobreza extrema, devaluación de la moneda, estatización de bancos y por consiguiente problemas sociales, económicos y políticos. ¿Pero en qué momento ocurre todo esto? Iniciamos cuando Alan García toma el poder, cuando uno de sus principales planes era combatir la inflación a través de reajustes en algunos precios para reactivar la producción nacional. Inicialmente hubo grandes progresos, hasta crecimientos económicos e inclusive logró reducir la inflación ciertos porcentajes ese mismo año, un 9%.
reduciendo los precios y elevando salarios a los trabajadores un 18%. Sin embargo, el gobierno, para evitar choques, decide elevar los precios a los servicios, productos básicos y alimentos. Esto ocasiona que la moneda pierda valor y que en ese entonces estaba el INTI, moneda anterior del nuevo sol, y los productos empezaron a elevar, el doble más caro, generando desequilibrio de costes excesivo. Poco después se devalúa la moneda, por consiguiente se estatizan los salarios y empieza la escasez, pues los afectados por el terrorismo se llevaron la peor parte. Añadiendo de que, por la falta de ingresos suficientes e inversión pública, el gobierno solicita préstamos extranjeros, el FMI y el Banco Mundial, que más adelante se vuelven insostenibles, tomando el país una menguada reputación, dejando de recibir apoyo internacional. Informa que la inflación ya se había hecho presente, toma como relevancia las cifras del Banco Central de Reserva, que había subido demencialmente un 2.7% y poco después se llega a convertir en una hiperinflación. Todo esto se le sumó a la estatización de bancos que, por decisión del presidente García, para así tener el control de todo tipo de cambios y los factores financieros, que esto, debido a su decisión, ocasionó que todos los bancos extranjeros cerraran y se retiraran del país, y al mismo tiempo las reservas internacionales decaían continuamente. Análisis desde la perspectiva microeconómica del fenómeno económico. Al Perú, al tener una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, García se llega a desligar de las importaciones extranjeras, alegando de que el Perú no necesitaba del exterior para tener una buena economía, para así ser decretados como un país insolvente e inaccesible a créditos. Al tomar esta decisión, se dio origen al dólar MUD, que tenía como finalidad de que las personas, en especial las empresas, compraran e invirtieran en estas mismas para promover un trabajo y por lo mismo el aumento de salarios. Sin embargo, esto llega a un crecimiento del coste de los productos del consumo y previamente se congelan los precios, donde ambos, el Estado y las personas, pagan una cantidad desigual por los productos, donde la persona paga el mínimo y el Estado paga el máximo. Todo ello seguido por las demandas por los precios bajos, que origina de por sí la compra de los dólares MUD en grandes cantidades. Para esto, el Banco de las Reservas Monetarias llega en quiebra y el desempleo aparece con fuerza, y esto provoca que se descongelen los precios. En este sentido, se empiezan a imprimir más dólares MUD, que esto se provoca, empeora la situación, ya que mientras hay más dinero, más incrementa su precio, el valor del dinero disminuye. Todo esto seguido por las huelgas, escasez de alimentos y la pobreza extrema. La compra de alimentos ya no se derivaba por el dinero, ahora se constituía en el intercambio de víveres, cuyo valor debería ser semejante al objeto del cual se deseaba intercambiar, donde ya deja de existir un vendedor, sino ahora ya puro consumidor. La economía se destabiliza en su totalidad. García implementó medidas económicas como el aumento de salarios, congelar precios y reducir la tasa de interés, que al principio, si bien es cierto, beneficiaron a algunos sectores, eventualmente causaron un déficit fiscal e hiperinflación. Ello afectó seriamente el acceso a bienes esenciales y dejó una huella imborrable en la generación que vivió en ese difícil periodo. Por ello, podemos concluir que el trabajo de investigación sobre este fenómeno económico nos permite tener una perspectiva más real y crítica acerca de las políticas económicas mal ejecutadas y una intervención estatal ineficiente, que solo provocaron un colapso macro y microeconómico con la emisión descontrolada de dinero y sin respaldo, y la falta de planificación sostenible, y que pues esto resultó en una grave crisis que lamentablemente impactó en la economía y sociedad peruana, destruyendo el aparato productivo y marcando una de las peores crisis económicas en la historia del país.